Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, gusto en escucharnos, en estar en contacto con ustedes. Bien, bueno, nuevamente, en esta ocasión queríamos hablar contigo. Bueno, sos un referente en el sector de los hidrocarburos y estamos viendo que la situación actual es inédita en muchos sentidos, no solamente en cuanto al precio del barril, que aquí en Mendoza parece ser anecdótico, porque la situación pasa más, me parece, Alejandro, por una caída sustancial del nivel de la actividad. Sí, la verdad que a veces es complejo tratar de explicarlo. Para quien no está cerca de la actividad cuesta a veces entender cómo es esto que ha pasado, pero para no irnos muy atrás, ya podemos ir señalando fin del año pasado. Mendoza ya venía, digo, circunscribiendo la situación a Mendoza, ¿no? Mendoza venía con una situación de una baja de actividad muy marcada en los últimos años, y en lo que significó un poco un golpe prácticamente de knockout fue el año pasado con las disposiciones nuevas que se emitieron, que impactaron directamente en el mercado con la fijación de precios y la intervención del Estado en un mercado que se había desregulado, que es lo que reclamaba el sector, de una libertad de movimiento, y le pegó realmente un golpe fuerte. Y entonces ya Mendoza, además de la inactividad que habrá que explicarle mucho, habrá que preguntarle mucho a las operadoras por qué hemos llegado a esta situación, Mendoza ingresa en el año 2020 mal parada, mal parada. El gobierno con preocupación por el nivel de regalías, el nivel de ingreso de las regalías en una franca caída, y a eso se le agregan cuestiones de mercado. El impacto ha sido muy, muy brusco. Yo diría Alejandro, inédito. sí. ¿Y de qué Sí. nivel estamos hablando en números? O sea, del total de las empresas del sector de servicios petroleros de Mendoza, ¿la afectación ha sido un 100%? Yo te diría que a partir de ayer sí, ya, porque en estos días se han ido cancelando servicios o prestaciones. Yo diría un poco más de ayer ya hubo comunicaciones respecto a los empleados. De ayer estoy hablando fin de abril, ¿no? Ya ha habido una cancelación de contratos de operaciones por parte de las operadoras. Para entenderlo, los titulares de las áreas petroleras, que son las operadoras, son las titulares de los derechos, trabajan en el sector, trabajan en el área con servicios propios, o a veces tercerizando servicios, tomando servicios locales, que es la mayoría de las empresas de Mendoza. La actividad se ha venido a cero, o sea, hoy hay una actividad cero en cuanto se trata de exploración y producción, y eso ha mirado para atrás y ha impactado en el 100% de las empresas de servicios locales. Algunas están en actividad porque hay algunas actividades de mantenimiento que son indispensables para lo que se sigue trabajando, en los pozos, en los yacimientos, que se llama, y donde ahí hay empresas de servicios que prestan guardias mínimas, pero es una cuestión menor. El asunto es que hoy ha impactado casi en un 90 y tantos % de todas las empresas de servicios locales, con un nivel de impacto en materia de mano de obra en donde tenés una parte del personal ocupado precisamente en estos servicios indispensables, que son los menores, y un montón de gente, el grueso de la gente, en sus domicilios sin trabajo. Y para ello, las empresas operadoras, que son la contratante de las empresas, en las empresas de servicios, le cancelan los contratos. Hay una histórica fragilidad contractual en un sistema donde puntualmente YPF es el quien comanda digamos, el que marca el camino, donde las empresas tienen contratos de poca firmeza. Hay unas cláusulas de rescisión que prácticamente funcionan en forma unilateral por parte de las empresas operadoras, y ante la caída de la producción y ante la cierre por parte de YPF de la compra de crudo para su destilería, las empresas operadoras se han dado vuelta y le han dicho a las empresas de servicio: no va más, háganse cargo, muchachos, de sus problemas. Esto es letal. De eso se ha estado hablando hasta en el día de hoy con respecto a qué camino se va a seguir. ¿Y qué se puede visualizar teniendo en cuenta la situación actual y que el proceso de normalización no se va a completar de un día para otro? Se habla de meses e incluso años.
Hoy el tema puntual de las empresas de servicio, de las empresas operadoras también, es el tema de su nómina salarial, de sus empleados. Esto no es una cuestión de decir, me doy vuelta y me desentiendo de la gente. No funciona tan así. Al contrario, hay mucha gente calificada, mucha gente que trabaja hace muchos años en la actividad petrolera. No es sencillo formar personal. Y en esto hay una gran familia, muy compleja la relación, donde el problema es cómo hago, cómo hacen las empresas para poder pagar los salarios si no tienen flujo, no tienen ingresos. Este es el problema de hoy, el problema de estos 60 días. Hoy en día, y obviamente está atado a la subsistencia de la compañía, porque en un imaginario escenario de poner el tiempo que quieras, que la cosa se reactiva, hay que ver si las empresas están vivas, porque junto con el compromiso salarial están los compromisos impositivos y los demás compromisos que no se pueden honrar en la medida en que no haya caja, no haya flujo. Y en esto las operadoras se han dado vuelta, en el caso puntual de las dos más grandes que tiene Mendoza, YPF y Pluspetrol, y han dicho, no contratamos más servicios, no hay más facturación, no hay más ingresos. De hecho, que YPF inclusive suspendió, mejor dicho, prorrogó los compromisos que tenía para este mes 15 días. Y entonces ahora está la hecatombe, digamos. Las empresas hoy están con su compromiso su personal. Me consta porque no hay con empresario con el cual hables que no tenga ese problema en la cabeza. Y el tema de la subsistencia que va de la mano de ello, de cómo sigue el camino, si después hay un camino, cómo mantener viva una empresa que costó años hacer andar, en este escenario donde ni siquiera para poder hacer frente a los compromisos de este mes y el mes que viene, hay caja suficiente como para hacerlo, no hay. En eso se ha trabajado en distintos niveles, tratando y algo se ha logrado, en lo que tiene que ver con la posibilidad de adaptar las herramientas que el gobierno nacional ha puesto a disposición para poder afrontar el tema de las nóminas salariales. Hay algunos mecanismos, el decreto 376, 332, modificado por el 376, el 397, que es el acuerdo que homologaron respecto a la CGT en cuanto a la nómina básica que tiene que cobrar un personal que está en su casa. Pero la pregunta es, ¿de dónde saco la plata? ¿De dónde sale la plata para poder pagar? Son nóminas importantes. Los salarios del sector petrolero no son salarios menores. Y hay un compromiso asumido con los sindicatos de cara a estos 60 días. Hay compromisos asumidos por las cámaras a nivel nacional de pagar un volumen de salarios en materia de empleados que están sin trabajo, que aún así en esas circunstancias son imposibles cumplimiento. O sea, hoy hay una desesperación por parte de los empresarios de ver que la empresa se le va de las manos en 60 días si no puede hacer frente a lo que tiene como inmediato, que es el tema salarial. Ya la nómina de pago de salario de este mes, digamos a partir del 4 del jueves, que ya sería la obligación legal de asumir los compromisos salariales, están de muy difícil cumplimiento, y no es que las empresas no quieran honrar ese compromiso, sino que hay imposibilidad física de poder hacerlo. Alejandro, ¿de qué volumen, de qué universo estamos hablando en cuanto a número de empresas y a número de trabajadores? Y estás hablando de un universo en el sector del upstream de 3.500, 4.000 empleados, más lo del sector transporte, y un volumen de unas 200 empresas de servicios locales. Este es un escenario global, así que te estoy marcando como para darte una idea de qué se trata. Y esto sin entrar a hablar del tema regalías, que es otro tema. Claro, claro. Pero específicamente sobre esto quería detenerme en algo, porque hablando con dirigentes, ingenieros del sector petrolero, ellos visualizan de aquí a un futuro no muy lejano un 40% menos de actores sobreviviendo. Cuando digo actores son empresas. ¿Te parece que ese número es razonable o se puede soñar con un universo donde el impacto sea mucho menor? No, yo no es que no comparta, ¿no? Quienes están en su posición tienen razones para afirmar semejante pronóstico. Pero yo creo que hoy no hay posibilidad de hacer ningún tipo de pronóstico, no hay ninguna. Nada hoy es pronosticable porque no se sabe cuándo arranca, quién arranca, de qué manera. Acá tiene que ver mucho cuál va a ser el rol de YPF en el presente y el futuro de la actividad. Esto es central. Hay un mercado alterado a nivel mundial por la pandemia, por la guerra de precios, por las razones que todos conocemos. Pero aparte está esta situación propia de la Argentina, con un nivel de inversiones negativo, y una Mendoza que viene con una
declinación en su producción producto de la falta de inversiones que hoy no es posible señalar ningún camino. Hoy si hay alguien para preguntarle es YPF, que es el que marca la cancha en Mendoza, marca la cancha en todos sentidos, pero YPF acaba de renovar sus autoridades antes de ayer, el 30, así que Sí. el programa de YPF todavía no está explicitado. Pero aún así es de muy difícil pronóstico. Yo diría que sería casi una irresponsabilidad poder hacer un número, decir, mira, dentro de 60 días, dentro de 90 días, claro, cuál la cantidad de empresas van a quedar en actividad. Ya había una actividad en declino que eso es lo que hay que enlazar para poder hacer un pronóstico. Si nosotros hubiéramos tenido una actividad en desarrollo normal o en ascenso, y esto se produjo, digo, bueno, uno podría hacer algún pronóstico, pero en una Mendoza con una declinación de inversión y de desarrollo grave, no liviana, grave, que ya estábamos palpándolo los mendocinos, se palpaba a nivel trabajo, a nivel recursos, a nivel regalías. A eso le agregamos el problema de la pandemia y todas estas circunstancias complementarias como el tema del precio. Es imposible poder establecer una línea como decir, yo creo que dentro de un tanto tiempo esto va a mejorar en tal sentido o en tal otro. No se sabe. Porque si esto perdura 60, 90 días, hay nóminas que son muy importantes de salario. Si no se reactiva, aunque sea mínimamente, está la discusión del barril criollo, está la discusión de que si eventualmente el hecho de abrir la actividad permitiría que en todo caso, o actividades como por ejemplo la industria pudiese generar un mayor consumo y esto poner en marcha otra vez el proceso de destilación. Pero el pronóstico en cuanto a visualizaciones, esto sería muy lento y la verdad que es muy difícil ponerle un número a esto. No me animaría. Alejandro, quería consultarte ahora en base a tu experiencia en gobiernos provincial y nacional en su momento, ¿cómo ves que se está manejando el tema? Recién mencionabas la posibilidad de un barril criollo, algo que no termina de definirse, pero en términos generales, ¿cómo ves que se está manejando el tema tanto a nivel provincial como a nivel nacional? Acá tenemos a veces una pregunta de difícil contestación, de difícil respuesta. Por ahí me preguntan, dice, ¿pero por qué Mendoza llegó a donde estamos? Cuando resultó ser que era una provincia que era en algún momento la principal productora del país, en alguna época de su historia. Donde la dirigencia central de YPF estaba acá en Mendoza, donde acá había una oficina central de YPF, donde acá se manejaba todo y hoy no hay mandos menores. No hay duda de que el gobierno actual de Suárez y el gobierno de Alfredo Cornejo, antes de Alfredo Cornejo en particular me consta, trabajó en esta línea y de Suárez tiene este objetivo de trabajar mirando esta situación del petróleo porque lo tienen en su plataforma, porque se han trabajado y porque hay gente que está ocupada en este tema. El tema es cómo resolver una vieja inercia de muchos años. No es casual que Mendoza de pronto las operadoras y en particular YPF dirigieron su tablero de inversiones a otra provincia, y no es precisamente porque Neuquén tenga mejor posibilidad de desarrollo que Mendoza. Hay un montón de razones, una combinación de razones. Basta con mirar, por ejemplo, lo que es Malargüe, que no tiene rutas, no tiene logística. Hoy las empresas que trabajan en aquel sector tienen que trasladarse a Neuquén y venir a trabajar a Mendoza. O sea, hay una suma de situaciones que es producto de muchos años de inercia que ha hecho que estemos donde estemos. Lo cierto es que hoy Mendoza tiene la posibilidad de tener un director en el directorio, un miembro del directorio, la expectativa de que hay el directorio conformado por un exgobernador que conoce el tema, la posibilidad de que haya un CEO que es mendocino, que conoce, es decir, en realidad no es que no conozcan, todo el mundo conoce la temática, tanto en materia de logística, en materia de geología, en materia de desarrollo, en materia del mundo lo conoce. El tema es la decisión empresaria o política de desarrollar un área. Y Mendoza ha sido en los últimos años, hablando de muchos años atrás, han hecho la vista para otro lado con respecto a la inversión acá en la provincia. Y esto lo sabe todo el sector petrolero. Entonces, el gran compromiso que tiene el doctor Suárez en su gestión de gobierno, aparte que le ha tocado arrancar con una cantidad de problemas de la minería, y este problema realmente no lo quisiera estar en los pantalones de él. El tema es cómo trabajar desde el punto de vista de las decisiones que tienen que ver con la inversión de Mendoza,
en un plano de igual a igual con otras provincias y con el mismo director EPF, Pluspetrol, las empresas que son las titulares de las áreas. Esto es una cuestión de decisión y de poner la plata. Ahora, en un marco de inversiones negativas, como está la Argentina, casi en default, como se está hablando, con un nivel de inversiones muy escaso, bueno, realmente el tablero de decisiones es de muy compleja conformación y hay que esperar que las decisiones sean acertadas. Acá el que manda, en materia de inversiones en la provincia es YPF. Si YPF decide poner sus cañones en Mendoza, trabajar en Mendoza con mayor intensidad, es el que tiene la llave. Y eso está allá en Buenos Aires, hay que resolverlo en el nivel técnico, en el nivel político, y esto creo que el gobierno lo tiene muy claro, siempre lo tuvo claro.